Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a esta segunda serie de webinars titulada Organización Ágil, la nueva normalidad. El día de hoy tenemos el tema de agilidad y resiliencia organizacional que nuestro ponente nos estará compartiendo en un momento. Antes de iniciar, me gustaría hacerles la invitación de seguir viendo nuestros webinars que hemos estado compartiendo para ustedes. Quedan 3 de esta serie, el próximo martes 30 de junio y el resto les citas todos los martes hasta el 14 de julio en punto de las 11 de la mañana. También quisiera hacerles algunos anuncios antes de darle la palabra a nuestro ponente. Sus micrófonos y videos estarán desactivados durante toda esta sesión para evitar algún ruido y que ustedes puedan recibir la información pues, de la mejor manera posible. También pueden hacernos llegar sus preguntas a través de la sección de Q&A que se encuentra en la parte inferior y al finalizar la charla, nuestro ponente nos ayudará a dar respuesta a cada una de sus dudas. Pueden hacernos llegar sus comentarios a través del chat y al final de esta presentación, les vamos a compartir una liga para que puedan descargar el documento y a través de un código de QR. También les agradeceremos que puedan compartirnos sus comentarios a través de la evaluación que vamos a estarles pasando al final de la sesión y esto con la finalidad de pues, hacer mejoras para darles a ustedes pues, un mejor servicio y mejor información. Bueno, para mí es un placer presentarles a nuestro ponente. Él es Luis Magaña. Él es máster de operaciones de manufactura de la Universidad de Kettering, Michigan. Es coach certificado con más de 15 años de experiencia compartiendo expertise en desarrollo organizacional, implementación de sistemas colaborativos de trabajo y lo que es en Assessment Center, entre otros. Su experiencia le ha permitido vivir procesos desde posiciones operativas, mandos medios y gerenciales en empresas manufactureras de clase mundial, ubicándose finalmente como gerente de recursos humanos en empresa brasileña. Dejo con ustedes a Luis Magaña para iniciar con este tema. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Leti, por la presentación y pues bienvenidos a esta octava edición precisamente que tenemos ahorita de las sesiones que hemos estado compartiendo como CDG. Y el día de hoy tengo el orgullo de poder presentar estos temas que a mí me apasionan, tienen que ver mucho con la parte de las empresas ágiles, que si bien es cierto, excelente la presentación que dio hace un par de sesiones, en su momento Carlos Manso, de toda la parte de agilidad, pues bueno, también ahorita vamos a entrar con la parte de la hermandad, con la parte de la resiliencia. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a platicar un poquito de lo que es continuar con el proceso de ágil, conocer un poquito unos detallitos un poquito más a más grandes rasgos. Vamos a ver también, identificar cuáles son los principales retos que conlleva el implementar esta filosofía de ágil. Vamos a trabajar también un poquito con los beneficios que ya se están haciendo a las empresas ágiles y reconocer los 7 principios básicos que se consideran a través de ciertos autores de qué se necesita para hacer que nuestra empresa sea ágil y cómo vamos en este proceso. Y en una segunda parte, prácticamente vamos a platicar un poquito de lo que es la resiliencia y vamos a hacer un pequeño test en este caso de qué tan resilientes son ustedes precisamente en este concepto que va muy de la mano con la agilidad. Entonces, si les parece, comenzamos. Y para empezar retomando, es ágil no es una metodología, no es una serie de procesos que ya se encuentran correctamente diseñados y que tengamos que seguirlos al pie de la letra. Eso no es ágil, tampoco es una forma especial de desarrollar un software y que tengamos que también seguir ciertos lineamientos para hacer un software o un proceso para entregar al cliente. Y de la misma forma tampoco tiene que ver con un entorno o un proceso que tengamos que diseñar y abrazar de alguna forma a la organización para que sigamos y con esto seamos una empresa ágil. Ágil, el concepto prácticamente sigue a una serie de valores y principios que principalmente están enfocados en atender y darle servicio y estar orientados prácticamente hacia las necesidades del cliente.
Considerando esto y lo que vimos hace 2 sesiones con Carlos Manzo es, bueno, ¿qué hace la empresa ágil? Se enfoca, sí, por un lado en los individuos y en las interacciones. Trabajamos con un proceso que funciona, que le da utilidad y que le da valor, en este caso al cliente. Para poder hacer esto, pues necesitamos cierta colaboración y constante contacto con el cliente, en lugar de hacer un pacto por un contrato específico y que de ahí no nos podemos mover, pues precisamente Ágil lo que permite es esta facilidad de poder hacer ajustes a lo largo del camino. Y finalmente es responder ante el cambio, estar constantemente, pues ahora sí que tanto dispuestos como abiertos para cualquier cambio que pueda existir, ya sea en el proceso que el cliente necesite o en la organización que nuestra misma empresa nos demanda. Y platicamos también de los 12 principios. Ahorita voy a enfocar nada más específicamente, digo, ya no voy a mencionar los 12, nada más en la parte de satisfacer al cliente. Uno de los principales enfoques que tiene el sistema ágil es esto. ¿Cómo podemos hacer que el cliente se sienta completamente atendido y cómodo con este proceso? Entonces, de ahí es donde vamos a trabajar a partir de los próximos esquemas. Waterfall. Es el esquema tradicional, como ustedes lo han escuchado previamente, y prácticamente es cuando tenemos un enfoque que el cliente, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a este punto y esto es lo que quiero hacer. Y este es un esquema fijo que nosotros definimos y a partir de ahí, entonces la empresa se enfoca, en este caso el consultor, se enfoca en un plan específico donde al final estima aproximadamente lo que son los costos y el tiempo en que lo vamos a lograr. Por otro lado, ágil lo que hace es que primero el cliente dice, ¿sabes qué? Mira, tengo tanto dinero y más o menos lo quiero hacer en tanto tiempo, pero me interesa buscar este tipo de beneficios, si lo quisiéramos ver así. Y por consiguiente, entonces, ahora el consultor o la empresa empieza a trabajar en relación a los valores y a la visión que en su momento tiene el cliente y nosotros nos las alineamos a esa para entonces generar cierto nivel de enfoque o alcance. Pero en este caso, la visión crea lo que son los estimados clave. Hemos platicado también de esta diapositiva que me llama mucho la atención porque inclusive fíjense cómo los voy a llevar muy rápido, pero paso a paso en relación a el primer recuadro dice lo que explicó el cliente de lo que él pensaba que eran sus necesidades. El que le sigue es lo que entendió el líder de proyecto. Entonces ya empezamos a hablar de problemas de comunicación, luego lo que el analista diseñó, analista de sistemas, el programador hace un tipo de desarrollo diferente, el consultor externo, no sé por qué, pero de repente como que da unas ideas muy interesantes y que son demasiado suntuosas para lo que necesita en su momento el cliente. A veces, si tenemos suerte, la documentación del proyecto tiene algo así de información, pero a veces ni siquiera existe. La implementación de producción, pues bueno, todavía no me dan mucha la información y apenas alcanzo a poner a la soga que está colgando del árbol. El presupuesto del proyecto para el cliente se hace impresionantemente grande y el soporte operativo pues todavía está a la mitad, todavía ni siquiera empieza. Y lo interesante es que el último dice lo que el cliente realmente necesitaba o creía que necesitaba. Entonces ustedes se fijan, existe un largo camino, pero lo interesante es el primer recuadro dice lo que explicó el cliente y el último recuadro es lo que el cliente realmente necesitaba. Existe a veces esta situación, y seguramente les ha pasado, que el cliente lo que explica, a veces ni siquiera él tiene claro qué es lo que necesita y después de todo el proceso dice, ah, no, lo que necesitaba era esto, ¿no? Entonces, este es el esquema tradicional. Ágil tiene otro concepto donde lo que podemos identificar aquí es aquellos que debaten si el vaso está medio lleno o medio vacío. Ágil dice, no, espérense, este no es el punto. El punto, ahora sí que desde la perspectiva de Ágil, es el vaso puede ser rellenable. Cambiamos el enfoque y no nos dejamos, ahora sí que enfrascar en un debate que si eso no es, y lo empezamos a ver desde otra óptica. Este es el concepto ágil. Estoy trabajando desde el punto de vista del cliente. Y entonces, tenemos aquí un concepto nuevo, relativamente nuevo, que le llaman el Business Agile, que es la agilidad en la parte de los negocios y las empresas. Y esto tiene que ver con la capacidad que tienen las organizaciones para poder detectar aquellos pequeños cambios, ya sean internos o externos, para poder adaptarse respondiendo por consecuencia, ¿en qué? En entregar
artículos, procesos, características que el cliente lo perciba como de valor. Esto lo define una empresa que se llama Agile Alliance. Y obviamente, considerando entonces este concepto, ¿cómo trabajaría bajo el esquema anterior de las diapositivas del árbol que nosotros mencionamos en este esquema? Entonces, si bien es cierto, en la parte superior habla de un diseño waterfall donde el cliente pide una cosa y finalmente se entrega otra cosa diferente, el concepto de ágil lo que va haciendo son entregas pausadas en constante comunicación con el cliente para ir viendo junto con él si lo que vamos avanzando va siendo a la par de lo que el cliente necesita. Y si se fijan, al terminar después de varias interacciones, al cliente se le entrega algo que en su momento, en este caso, puede ser como una banquita con un pequeño colchón, pero además es un costo eficiente. Entonces el cliente se encuentra muy contento porque en la diapositiva antepasada veíamos que él quería una llanta, pero puede ser algo incómodo. Entonces con esto cubre sus necesidades y a un costo menor. Entonces todavía el esquema de Ágil tiene muchísimos más beneficios. Y obviamente, considerando esto, ahora sí, ¿qué es lo que está diciendo el mundo en encuestas que se realizaron? Ahorita les voy a compartir una presentación de lo que se hizo en un reporte que se llama el Business Agility Report en el 2019. Esto lo hizo en todo el mundo prácticamente, considerando más o menos 420 y tantos entrevistados en 250 países u organizaciones. Y prácticamente aquí lo que vemos son la evaluación en cuanto a los términos de madurez. La madurez considerada desde 5 principales ópticas y tenemos una calificación de 1 al 10, donde el 1 y 2 es apenas personas que están empezando a querer gatear. Del 3 al 4 ya son empresas que están empezando a gatear. Del 5 al 6 ya son empresas que ya empiezan a caminar. 7 al 8 empiezan a correr. 9 y 10 ya pueden volar. Entonces, considerando esta nomenclatura, así es como se encuentra el mundo en general. En este caso, me llamó mucho la atención, me dio mucho gusto que en el caso de Norteamérica, incluyendo México, estamos en un nivel 5, es decir, ya estamos empezando a caminar, ya estamos empezando a conocer un poquito más los procesos de agilidad. ¿Y quién le sigue? Con mucho gusto, tenemos a Sudamérica, que tiene un 4.6. Después tenemos en su momento lo que es Asia, tenemos Oceanía y al final tenemos a lo que es África y Europa. Entonces, ¿cuáles son las empresas que principalmente están ahorita impulsando todos estos procesos de ágil? Y la verdad es que sin gran margen de sorpresa, tenemos por un lado lo que son las consultoras, que son las que tienen un constante contacto, en este caso con el cliente, y por otro lado tenemos empresas de retail y tecnología de información. Considerando estos datos, entonces, ahora sí, les voy a pedir por favor a ustedes que a través de su celular o en su computadora puedan entrar a la página de menti.com con el código 9154 o finalmente hacer un escaneo de lo que es este código QR para ver entonces cuáles son las características y poder identificar de los que estamos aquí, cuáles son estas características que nosotros identificamos que son los principales retos de hacer tu empresa ágil. Entonces, lo dejo aquí un momentito nada más en presentación para que ustedes vean cuáles son estos códigos y si les parece, vamos a pasar. Entonces, igual les podría pedir, si pudieran entonces en su momento cuando vayan a escribir, que lo hagan sin acentos, porque a veces se repite, por ejemplo, alguien pone comunicación con acento y el otro pone sin acento y aparentemente pueden ser dos cosas para el sistema diferentes. Vamos a ver entonces, les voy a compartir qué es lo que vamos escribiendo. Y aquí se encuentra. Ya estamos empezando a hablar de varios elementos. Tenemos ahorita 9 personas que los van respondiendo y empezamos a ver que existen muchas variables que se van poco a poco desarrollando, la cual, pues bueno, ya empiezan a ver algunas que ya tienen un poquito más de presencia, si lo queremos ver así. Tenemos 32 personas, siguen trabajando y si gustan voy platicando más o menos qué es lo que van anotando alrededor aquellas personas. A veces no lo queríamos decir precisamente para no influir en aquellas personas que están en este momento haciendo su descripción o anotando cuáles son las palabras que ellos consideran que son los principales retos para ser una empresa que puede ser ágil.
Y una vez que ustedes pongan estos resultados o estas observaciones que ustedes identifican, lo que vamos también es a mostrarles, una vez que terminemos con esta parte, qué es lo que dicen aquellas personas que se valoran a nivel mundial y cuáles fueron sus percepciones, en este caso, de cuáles son los principales retos de una empresa ágil. Ahorita ya vamos avanzando y pues prácticamente uno de los principales elementos que tenemos con mayor insistencia es la parte de comunicación. Comunicación interesante, ahí comunicación lo podemos tener en comunicación a todos los niveles y tenemos por otro lado la parte de capacitación. Capacitación nuevamente también tiene que ver ahí con algunos conceptos que se me hacen muy interesantes. Hablamos ahora sí de trabajo en equipo, hablamos de tecnología, liderazgo, a veces silos, por ahí lo vi que se menciona en varios diferentes momentos y obviamente todo eso tiene que ver precisamente con los retos que nosotros tenemos para hacer una empresa ágil. Entonces ahorita prácticamente ya terminamos con los participantes y sí, comunicación es de los principales que tenemos. Entonces tenemos comunicación, cultura, tecnología, liderazgo, burocracia, compromiso, etcétera. Entonces, sí va muy de la mano con lo que tenemos nosotros en el estudio. Y si les parece, lo que voy a hacer ahora es que les voy a presentar en este estudio qué fue lo que dijeron estas empresas con las que están trabajando. Y me van a dar la razón en relación a esto que vamos identificando. Entonces, si les parece, les voy a mostrar cuál es el resultado de lo que dijeron las empresas. Voy a regresar a la presentación. Y aquí tenemos que lo que ellos empezaron a identificar es, para empezar, es el estilo de liderazgo. En otras palabras, yo puedo tener un jefe, el dueño de la corporación, y que dice, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo, échenle ganas con el proceso de ágil. Pero una cosa es que los esté apoyando y otra cosa es que los esté empujando y que esté constantemente promoviendo esta situación. Entonces, aquí lo que necesitamos en este caso es empresas, personas, líderes que estén constantemente con ustedes haciendo acto de presencia, empujando el proceso. Por otro lado, tenemos que ver si la gestión del cambio, qué tanto trabajo nos va a costar hacer este movimiento de algún nivel de cultura, que es el tercer punto, que a veces la cultura es como si fuera un cerebro, ¿no? Y tenemos que empezar a ejercitar el cerebro o un movimiento muscular que si es una empresa que tiene 10 o 15 años, para empezar a agilizarlo, pues puede ser un buen reto. Y después tenemos la mentalidad ágil, alineación de objetivos, quiénes son los patrocinadores que están empujando el proceso, bien el enfoque en el cliente, lo mencionaron previamente, lo que son los silos o las pequeñas islas donde cada quien tiene su proceso y su poder y todo el proceso de transformación. Por supuesto que todos estos elementos que estamos mencionando aquí tienen que ver mucho con la parte de comunicación. Y comunicación, estas son las principales broncas, perdón, no solamente en empresas ágiles, en empresas a todo tipo, en todas las características, porque la comunicación realmente es un arte poderla desarrollar y que todos entendemos este concepto. Entonces, bien, vamos bien en esta primera parte. Vamos a avanzar. ¿Cuáles son los beneficios en este caso de trabajar con unas empresas ágiles? Para empezar, sí, y déjenme les digo que es un incremento en la utilidad y participación del mercado y por otro lado existe un reconocimiento de la marca. Lo vamos a hilar con los demás beneficios que tenemos presentes. Si estamos en constante comunicación con el cliente, entonces por supuesto que nuestros tiempos de respuesta van a ser mejores, más rápidos y van a ser ofertas de calidad. En este caso, al cliente le va a llamar la atención porque le estamos entregando propuestas de valor. Por otro lado, tenemos importantes mejoras en la relación con los clientes, por supuesto, y esto nos permite tener a su vez una mayor transparencia e involucramiento de los empleados. No es nada diferente y aquí hablamos entonces ahora de cuáles son los principios para los equipos que son ágiles y eficaces. Primero, por supuesto, crear transparencia a todos los niveles, que la comunicación pueda fluir y que no existan estos silos o islas que en su momento mencionamos y que cada quien quiera retener la información para sí mismo. Todos debemos conocer todo lo que está sucediendo. Por supuesto, crear una cultura de una mejora continua con experimentación, como decía la empresa 3M. Oye, ¿te puedes equivocar? Sí, pero equivócate rápido. Es decir, corrige tu rumbo y lo importante es que sigas intentando cosas nuevas. Sé creativo.
Practica la comunicación a todos los niveles. Y si se fijan, esto que ustedes dijeron como los principales problemas, aquí lo está definiendo. Para hacer un equipo ágil necesitas mucho la parte de comunicación. Crear un ritmo de proyecto, tener una cadencia, en lo que en algunas empresas de manufactura le llaman el takt time, pues eso también tiene que ver con un ritmo determinado que les va a ayudar a los equipos. Suponer que todo lo que hacemos, lo hacemos con buenas intenciones y todo lo que hacen los compañeros u otras áreas cuando nos mandan correo o información, todo debemos de pensar que lo hacen con las mejores intenciones y no con la intención de obstaculizar nuestro trabajo. Eso es lo que tenemos que trabajar. Punto 6, lo voy a dejar ahorita pendiente, pero tiene que ver con crear la resiliencia en una cultura holística general. Y finalmente, por supuesto, lo que mencionamos, el trabajo colaborativo por default, por estándar, no trabajar nuevamente en un equipo individual. Es un estudio que en su momento hizo Joanna Rothman y Mark Kilby, muy interesante, por ahí están los libros en Amazon, que vale la pena de repente escucharlos, ¿no? Y leerlos. Y todo eso hablamos también de una empresa ágil, pero por otro lado tenemos el mundo VUCA. Si ustedes ya han escuchado este acrónimo, es algo que cada vez va a escucharse con mayor y mayor intensidad. Y esto lo hizo principalmente, le acuñó el nombre una empresa, perdón, el gobierno de los Estados Unidos, donde prácticamente VUCA es un acrónimo que define las características de cómo se encuentra ahorita nuestro mundo. Y habla, primero, que es volatilidad, que en este caso tenemos que trabajar y a una velocidad extraordinaria. Los cambios son muy radicales y lo que ahorita tenemos el día de mañana posiblemente ya no es suficientemente bueno. Por otro lado, tenemos la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana, tenemos tantas variables en este caso en el mundo y como ya es un mundo globalizado, un pequeño cambio que sucede en otro lado del mundo seguramente nos va a afectar a nosotros como ya sucedió en estos últimos meses. Por otro lado, tenemos la complejidad y como dicen algunos autores, ahorita no sabemos ni tenemos la menor idea de cuál va a ser el nombre de las siguientes nombres de las carreras que van a estar en los próximos 5 o 10 años, porque ni siquiera sabemos cómo va a estar el mercado. Es así de complejo. Y por otro lado, tenemos la ambigüedad, que es cuando alguien entiende una cosa y otra persona lo interpreta de una forma diferente o inclusive ahorita con tanta información del internet podemos entrar en el esquema de los famosos fake news y tenemos información que por un lado aparenta ser verdadera y por otro lado otra que aparentemente también es verdadera, no sabemos cuál de los dos es la correcta. Entonces, en base a todo eso y hablando de las empresas ágiles, pues la verdad es que sí nos enfrentamos con un reto muy interesante. Y entonces, ahora sí, para ustedes, ¿existe algún tipo de presión? Por supuesto que sí, y empezamos a juntar, para empezar, de nuestro trabajo. Tenemos que hacer las cosas cada vez mejor, más eficientes, pero tenemos por otro lado la pandemia que nos está afectando para limitarnos en alguna forma de trabajar y empezar a innovar y ver nuevas formas de poder ser efectivos. Por supuesto, la economía se ve afectada y aún así tenemos que seguir, ahora sí que remontando esta ola. Tenemos que trabajar más eficientemente, tenemos que estar trabajando con los procesos que si entramos con Ágil, que si hacemos Scrum, que si hacemos Kanban, que si hacemos SX, lo que ustedes definan, pero también ya estamos trabajando desde casa. Entonces, bueno, ¿y dónde queda la parte del tiempo para hacer la parte personal, para la parte laboral? Y esto tiene que ver también con la parte de la familia, cómo lo empezamos a dividir, cómo empezamos a trabajar con los amigos, más allá, ¿qué pasa con nuestra salud? ¿Qué pasa con el ejercicio? Y también importante, ¿qué pasa con el descanso que nosotros podamos tener? Entonces, bueno, todo esto del proceso ágil en el mundo VUCA, etcétera, etcétera, ¿es excelente y está a prueba de error? No. Aún así, tenemos en el caso de Amazon, donde tenemos, cuando empezó su proceso de ágil cerca del 2000, tuvo 4 iniciativas que yo ni siquiera sabía que existía Amazon Joyería y en su momento no funcionó. Cerca del 2010 puso Amazon WebPay, tampoco. Ahora sí que desarrolló el proceso de Amazon Wallet, tampoco. Y Fire Phone tampoco funcionó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Significa que fracasó? No. Significa que en este caso aprendió algunas formas de cómo no hacerlo. Y eso me llama a que el proceso de ágil también tiene que ver con la parte de resiliencia. Y resiliencia desde el punto de vista en cuanto a lo que su definición por default menciona. Resiliencia viene del latín resilio y es volver atrás, volver de un salto. Y prácticamente, si lo hablamos en la parte física y química, es la capacidad del acero para recuperar su forma inicial a pesar de los golpes que se les da y que pueda regresar a esta posición independientemente de los esfuerzos que tratemos de hacer para deformarlo. Entonces, si lo conferimos o lo transferimos a la parte de las personas o las organizaciones, la resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo
de la vida. Nadie nace siendo resiliente. Pero ¿cómo vamos desarrollando estas habilidades? Pues bueno, prácticamente a través de ejemplos que tengamos, que pueden ser padres o figuras de autoridad que nosotros identifiquemos donde ellos han tenido algunas dificultades y han salido avantes a esta situación. Lo podemos hacer a través de experiencias que nosotros personalmente hayamos vivido. Puede ser de una parte de un trabajo, algún desapego amoroso, algún lo que ustedes quieran, manden que empiece a generar un concepto de dificultad y podamos sobresalir al respecto. Y finalmente, historias de vida que nosotros hayamos visto, hasta puede ser en la misma televisión, en películas y cosas así, donde la gente, después de haber sido, como decimos, vapuleada, sale avante ante esta situación. Y entonces, prácticamente, aquí lo que menciono es, todos podemos ser resilientes siempre y cuando cambiemos alguno de nuestros hábitos y creencias. Y considerando esto, menciono 3 elementos que se me hicieron interesantes considerar aquí, que es un cerebro feliz. Un cerebro feliz, para que un cerebro, fíjense nada más cómo funciona el cerebro, son 3 puntos, además de tantos más, el cerebro no distingue el dolor físico del emocional. Es decir, cuando uno tiene un dolor muy fuerte de que se quemó algo, se lastimaron alguna pierna o lo que sea, se activa cierto hemisferio o cierta zona del cerebro, pero lo mismo pasa cuando perdemos algún ser querido o cuando tenemos alguna bronca muy aguda, se activa la misma zona cerebral. Por otro lado, el cerebro también siente el dolor de personas que son muy cercanas como si fuera propio. Tenemos ese nivel de empatía y de la misma forma el cerebro no hay diferencia entre imaginación y realidad. Entonces, esta es la parte que a mí se me hace más interesante y como decía Henry Ford, si tú crees que lo que estás haciendo va a tener éxito, estás en toda la razón. Pero si tú crees que lo que estás haciendo va a fracasar, también estás en toda la razón. El cerebro es tan poderoso para poder decir que lo que estoy haciendo está bien y si ahorita no funcionó, la resiliencia es la que me invita a seguir empujando nuestro proceso. Y lo mismo, un ejercicio rápido que yo les recomendaría, si en algún momento se sienten un poco decaídos, tristes o lo que sea, perdón que lo diga, esbocen una sonrisa de tal forma que el cerebro no identifica que ustedes lo están fingiendo y para el cerebro significa que están contentos y por consiguiente van a seguir trabajando en una mejora de su propia actitud y su forma de sentir. Esto va a ser gradual, pero seguramente lo van a lograr. Entonces, ese es el poder del cerebro. Si ustedes lo ven positivo, van a funcionar. Si lo ven como que esto ya no funciona, entonces así ya no va a funcionar también. Regresando al punto de lo que son las personas resilientes, quise poner en este caso a cinco ponentes interesantes. El primero es Nelson Mandela, que ustedes saben que fue en su momento encarcelado durante 27 años en África, en Sudáfrica, y después de haber sido encarcelado por ser promotor de que no se hiciera el apartheid y demás, salió de la cárcel y se convirtió en presidente y en su momento abolió lo que es el apartheid. Y él tiene una frase que me llama mucho la atención. Dice, todos pueden superar sus circunstancias y alcanzar el éxito si están dedicados y apasionados por lo que hacen. En otras palabras, tener un enfoque claro hacia dónde vamos. Tenemos en este caso Stephen Hawking, que también ustedes saben, fue uno de los principales estudiosos y que le continuó en este caso a los aprendizajes de Albert Einstein y logró en su momento unificar los pensamientos tanto cuántico como de la teoría cuántica como relativa. Entonces él a los 22 años también estaba extremadamente deprimido porque le dio una enfermedad que se llama esclerosis arterial amiotrófica, donde el cerebro bloquea toda la información que le manda a los músculos para poder moverse y le dieron 2 años de vida en los cuales él estaba pensando ya en suicidarse y después de que su enfermedad no avanzó tanto con tanta velocidad, decidió seguir trabajando, terminar la carrera y pues bueno, finalmente es uno de los principales exponentes de lo que es la parte de la física. Y fíjense lo que él menciona, dice, la vida sería trágica si no fuera graciosa. Tenemos a Alva Edison, ¿qué les puedo decir de él? Prácticamente con 1000 y tantas patentes en su momento, y en su momento lo que él menciona dice, nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Mejor ejemplo. Por otro lado tenemos a Albert Einstein, donde él a los 3 años apenas empezó a hablar y en su momento era una persona antisocial y tuvo N número de complicaciones judío estando en tierra de alemanes, pero él menciona algo que también me gusta mucho. Dice, los ideales que iluminan mi camino una y otra vez me han dado coraje para enfrentar la vida con alegría y han sido la amabilidad, la belleza y la verdad, siempre buscando cosas nuevas. Y por terminar, quiero mostrar en este caso a J.K. Rowling, que es la
escritora de la famosa saga de Harry Potter, la cual, si ustedes de repente ven su biografía, es una biografía a partir de que tiene los veintitantos años, se casa, tiene a su hija, pero el esposo que está en Portugal resulta que era alcohólico y en su momento fue mujeriego y se presume también que era por ahí, tenía violencia de género. Regresa ella después de estar 3 años en Portugal, regresa a su país y vive prácticamente de lo que el gobierno le da. En su momento piensa suicidarse. Cuando empieza a pensar en la parte de Harry Potter, la única persona que la apoyaba era su mamá y se muere por alguna forma también de una enfermedad, nunca tuvo oportunidad de decirle. Entonces tuvo una situación muy difícil y después, pues bueno, poco a poco promovió el libro de Harry Potter, pasaron 12 diferentes editoriales, todos lo rechazaron y entonces vemos una historia de muchos fracasos y lo que ella menciona me llama mucho la atención. Dice, el fracaso es muy importante. Hablamos de éxito todo el tiempo, pero es la capacidad de resistir o usar el fracaso lo que a menudo conduce a un mayor éxito. Entonces, si consideramos todos estos elementos, ahora yo les preguntaría, ¿qué tienen en común estas personas? ¿Cuáles son las características que tiene una persona resiliente? Y prácticamente, ahorita lo que les voy a pedir nuevamente es que regresen al Menti, donde estaba ahorita la presentación que ustedes hicieron previamente. Es el mismo código prácticamente que ustedes identificaron. Los voy a poner aquí. Y lo que van a hacer es que nos vamos a ir a la siguiente pregunta que en su momento les está apareciendo en sus celulares y les pide, entonces, ¿qué características ustedes consideran que debe tener una persona que es resiliente? Les voy a pedir por favor que vayan anotando cuáles son esas palabras que ustedes consideran importantes, que es de una persona resiliente. Nuevamente, el código es el mismo que ustedes trabajaron anteriormente, es el código 9154. Con el hecho de dar actualizar a su pantalla, van a ver que es prácticamente la misma información. Entonces, bueno, ya empezamos a ver ciertas características y nuevamente, esto que ustedes mencionan, lo voy a complementar con algo que a mí me llama mucho la atención, que es lo que se identifica en general como estas características de personas resilientes. Entonces, ya empezamos a ver varios de estos elementos. Primero, por supuesto, tiene que ver la parte de perseverante, lo que es persistencia, perseverancia, perseverante es prácticamente lo mismo. Esta información igual me gustaría de repente compartirla con ustedes conforme tengamos esta presentación, porque ustedes van a ver un chorro de características que posiblemente no mencionamos todas, pero todas tienen valor. Entonces, prácticamente los que más identificamos es la persistencia, perseverancia, persistencia, optimismo, me gusta mucho ese concepto, que tengan mucha fortaleza, confianza en sí mismos. Y bueno, tenemos aquí paciencia, también es importante la parte de la paciencia. Sí, mencionaron otro elemento que me da mucho la atención, que es la parte de la tolerancia a la frustración. En ocasiones también tiene que ver mucho, como lo mencionaron, la parte de la humildad, valor, persistencia, determinación, personas positivas. Entonces, si bien es cierto que hoy tenemos una gran parte, en este caso, de las respuestas a la par, adaptabilidad, confianza y tolerancia son elementos que son muy, muy importantes poder trabajar. Lo que voy a hacer ahora es que les voy a mostrar un poquito la presentación, pero entonces les voy a preguntar a ustedes qué tan resilientes son ustedes. Y esta es una pequeña evaluación que de una vez me adelanto. Esta evaluación nada más voy a poner 6 diferentes reactivos y nuevamente vamos a entrar a Menti en un momentito, donde les vamos a identificar ustedes qué tan resilientes son en una calificación del 1 al 10. Entonces, bueno, prácticamente aquí ya tenemos la mayor parte, donde sí, el principal punto es perseverancia, persistencia, etc. Vamos a ver entonces, regresando a la parte de nuestra presentación, qué es lo que menciona el famoso estudios que se hicieron en su momento. Entonces, las características de las personas resilientes, sí, y lo mencionaron, conocimiento, consciente de sus potenciales y limitaciones, confían en sus capacidades, son flexibles ante los cambios que están sucediendo, tienen otra parte de motivación, son muy tenaces en sus propósitos, tienen los objetivos bien planteados, buscan un crecimiento y asumen que todas las dificultades es una perfecta oportunidad para seguir aprendiendo. Tenemos una relación, se rodean de personas que tienen una actitud positiva o están constantemente viendo información que les va a ayudar de alguna forma también como tal positiva. Humor.
afrontan la adversidad con humor y se ríen de sí mismos en ocasiones. Son muy creativos, tienen optimismo, ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma objetivo. Meditan, no necesariamente de que sea un yoga o algo así, pero sí constantemente están pensando qué tienen que hacer para mejorar y cómo lo pueden seguir trabajando. Tienen un muy fuerte autocontrol y fíjense, es importante, no intentan controlar las situaciones, lo que sí son sus emociones. Y finalmente, un compromiso. Se responsabilizan de su propio proyecto hasta que no lo logren alcanzar. Entonces, si sumamos todos estos elementos más los que ustedes pusieron, seguramente son las características, pero fíjense, no solamente de las personas, posiblemente también de las empresas. Si ustedes ven todos estos elementos y lo vamos ahora sí que enfocando a la parte de la organización, también podemos entrar en este esquema. Y entonces, ahora sí, para terminar nuestra sesión de evaluaciones, en el caso del Menti, les voy a pedir por favor que entren ahora al código que ahorita tenemos en pantalla, que es el 809438, y lo pueden ver también en el código QR. Y lo que vamos a hacer es una pequeña evaluación donde ustedes nada más tienen que desplazar lo que son las preguntas para identificar qué tan resilientes son ustedes. Solamente son 6 preguntas, pero estas 6 preguntas me van a dar un patrón para ver dónde nos encontramos todos los que estamos en la sesión del día de hoy. Y lo van a hacer a tono personal. Entonces, si les parece, les voy a ir mostrando cómo van estos resultados. Entonces, voy a compartir en este caso la siguiente presentación para ver cómo nos encontramos, en qué tan resilientes somos. Y ya tenemos varias respuestas. En este caso son 6 preguntas que dice, me siento seguro de mí mismo, disfruto de una autoestima saludable, me he hecho más fuerte y mejor después de experiencias difíciles, me recupero emocionalmente de pérdidas y retrocesos, me gusta jugar y practico el sentido del humor, me río de mí mismo, convierto la desgracia en buena fortuna, descubro cuáles son estos beneficios, pienso en situaciones creativas para solucionar los desafíos. Si se fijan, conforme vamos contestando estas preguntas, vamos viendo que la mayor parte de nosotros que estamos en esta sesión, consideramos que somos fuertes y resilientes en la forma de las preguntas que estamos nosotros identificando, lo cual me da mucho gusto porque si nosotros podemos ahora sí que transformar y traspolar esta información a nuestras organizaciones, estas mismas preguntas que ustedes ven aquí precisamente nos van a identificar qué tan resilientes podemos ser en nuestra organización y seguramente vamos a tener mucha más respuesta y por lo pronto este nivel de templanza para saber que si bien es cierto que vamos a tener cambios en algún momento, pues podemos fácilmente sobreponernos a ellos. Entonces, bueno, prácticamente todos estamos en una calificación de 8 puntos, la más baja es 8, significa que tenemos una resiliencia muy alta. Déjenme les digo una cosa, felicidades, vamos por muy buen camino en el concepto de la resiliencia. Bueno, prácticamente con esta información, aquí están las preguntas. Estas ya no las voy a leer prácticamente. Hice yo un collage de varias de ellas. Hice nada más 6 preguntas. Son 12 en total, junto con la presentación que ustedes puedan bajar más adelante de lo que viene siendo esta presentación. Ustedes van a identificar todas esas 12 y lo pueden hacer a su vez con la misma calificación. Ahora, antes de cerrar, digo, bueno, si tenemos estrés, ¿qué tenemos que hacer? Porque obviamente la resiliencia en su momento y todos los cambios que en su momento nos presentamos nos generan estrés. ¿Qué podemos hacer? Déjenme les digo el principal punto que tenemos ahí. Primero, es identificar cuáles son las causas que generan este estrés. A veces puede ser tan sencillo como que yo venía en el camino en mi coche y alguien se me cerró y me quedé molesto desde ese entonces y a lo largo de todo el día estuve molesto hasta que llego a la casa y sigo molesto con mi esposa, mis hijos o lo que sea y te dicen, ¿qué tienes? Y a veces dicen, no sé, no me digas. Pero si analizamos cuál es la causa, de veras van a decir, y por esto estaba yo molesto, y por esto estaba yo inconforme. Entonces, mi recomendación es cuando tengan algún tipo de estrés, depresión, que se sientan incómodos, de veras traten de buscar qué es lo que está sucediendo con este proceso. Por otro lado, ya que lo identifican, atiéndanlo, no lo dejen pasar. ¿Qué tengo que hacer para evitar que esto vuelva a suceder? Ejercicio físico, por favor, por lo menos unos 10, 15 minutitos, lo que ustedes quieran, salgan a caminar, jugar badminton, lo que ustedes quieran y manden. Ahorita podemos salir o estar en la casa con la caminadora. Ejercicios de respiración que les ayude a constantemente estar un poquito más relajados.
No tomar estimulantes, los que tienen que están muy ansiosos para bajar la presión, no ayuda, porque finalmente lo que hacemos es que tapamos la causa que generalmente está generando el estrés. Y esto puede ser una bomba que eventualmente nos va a explotar. Primero hay que identificar cuáles son las causas. Y por otro lado, alimentación alcalina, alimentación saludable. Si ustedes ya conocen este término, creo que vamos por buen camino. Si no, busquen este tipo de alimentación. Tiene que ver con no, ahora sí que estresar al cuerpo, y eso también nos genera cierta molestia e incomodidad y nos puede afectar seguramente nuestro estado de ánimo. Y finalmente, mente positiva. Acuérdense, sonreír a pesar de que no lo sintamos, nuestro cerebro va a cambiar esta personalidad. Entonces, bueno, ya con todo esto que platicamos, para cerrar, me queda nada más mencionar, si en algún momento ya identificaron, ya han escuchado el concepto de lo que es el océano rojo y el océano azul, pues prácticamente lo que están viendo aquí en una playa que se encuentra saturada, imagínense que esto fueran las personas que ofrecen el servicio que ustedes ofrecen. Entonces, hay muchas personas, y vamos a poner el ejemplo claro de que yo vendo hamburguesas y el vecino también vende hamburguesas y el de la esquina también vende hamburguesas. Nos estamos peleando por un precio más bajo o por quitarnos los clientes entre unos y otros. El proceso de agilidad lo que hace es buscar un océano azul. El océano azul tiene que ver un poco más con la parte de ver qué cosas no se han descubierto, qué cosas no se han inventado, trabajar con la parte de creatividad, con la parte de atender al cliente, con la parte de darle valor, y obviamente pues en la prueba y error pues tenemos este concepto de resiliencia, y lo que hace en este caso es decir, ok, un ejemplo claro, hace poquito en Shark Tank dijeron un esquema donde una persona ofreció unas salsas que le dieron a probar a los jueces y dijeron, oye, está muy buena. Oye, déjame te digo que esta salsa, ¡fum!, es una salsa instantánea. Se encuentra deshidratada y prácticamente lo que haces es que la abres, la pones en agua hirviendo y en 3 minutos tienes tu salsa como si estuviera recién hecha. ¿Alguien lo había pensado? No. Entonces, eso es un océano azul que va a ayudar precisamente a que nuestro negocio le dé al cliente algo de mayor utilidad. Entonces, si juntamos el concepto de resiliencia con el concepto de agilidad y en todos estos elementos complementamos con creatividad, las características de una persona resiliente, etcétera, etcétera, seguramente vamos a tener éxito en lo que hagamos. Acuérdense, estamos en un mundo VUCA y tenemos que estar constantemente flexibles ante estos cambios. Bueno, yo me quedo aquí, agradezco mucho su atención y si gustan, le paso la palabra a Leti si es que de repente podemos tener algún tipo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Luis, por todo este tema tan interesante que nos compartiste. Y bueno, los invitamos a todos a que nos hagan llegar sus preguntas aquí en el apartado de Q&A. Aquí empezamos con una primera pregunta. Luis de Martín, ¿cómo puedo saber en qué nivel de agilidad se encuentra mi empresa? ¿En qué nivel de agilidad? Ok. Agilidad. Bueno, una forma de saber en qué nivel de agilidad se encuentra prácticamente lo pueden hacer a través de, ahorita hay dos páginas que me gustaron mucho, en su momento las vi. Una de ellas se llama Scrum Level, así como nivel de Scrum, y el otro se llama Scrum Manager. Estas dos plataformas te van haciendo preguntas para identificar qué tan ágil es tu empresa. Y son preguntas básicas que prácticamente están incluidas en lo que viene siendo esta presentación de qué es lo que hacen las empresas ágiles. Entonces, preguntas tales como si te encuentras enfocado o tu empresa está enfocada en darle valor al cliente, si lo que hacemos constantemente es no solamente quedarnos con lo que ya hicimos, sino también innovar, hacer nuevas formas de poder atender al cliente, si eres transparente en la comunicación que puedes tener en este caso con tus compañeros en diferentes áreas, el nivel de comunicación que te puedas presentar. Entonces, si ustedes entran a esa página, seguramente van a ver unas preguntas que les van a ayudar a identificar por un lado. Y por otro lado, también pueden ver lo que es el reporte de agilidad, donde se califica, perdón, del 0 al 10, el nivel de madurez o el nivel de crecimiento de las empresas ágiles, pues ahí van a ver cuáles son las características que identifican en qué nivel se encuentran las empresas ágiles y en este caso yo en cuál me encasillo, ¿sí? Excelente, gracias, Luis. Y fíjate que relacionada a esto, por aquí nos preguntan cómo implementar un Agile Mindset en nuestros equipos ejecutivos si algunos piensan que es trabajar más rápido. ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Luis? Híjole, esa parte de cultura organizacional, o en este caso cultura a niveles directivos, tiene que ver mucho con la parte de qué tan involucrado, y perdón que lo diga, y ahí sí, como decimos, las escaleras se barren de arriba para abajo. Entonces, lo primero es saber que el director
de la compañía, el que realmente hace que las cosas sucedan, qué tan enfocado está, qué tanto conoce el proceso y qué tanto sabe que se pueda o no se puede hacer y dispuesto está para hacer estos ajustes. Una vez que él esté claro, seguramente él va a empujar al resto del equipo directivo para que se mueva hacia este nivel, pero prácticamente, como en su momento lo mencionamos, el proceso de ágil o la empresa ágil, nuevamente, ¿qué es? Una filosofía, que es un conjunto de valores y principios que tenemos que estar enfocados. Entonces, si vamos empezando a valores y principios y por otro lado el enfoque al cliente, entonces tenemos que empapar primero a los de arriba para que sepan que eso es a lo que vamos a empezar a desarrollarlo y entonces a partir de ahí empezar a cascadearlo, pero primero tienen que estar convencidos de que nuestro enfoque se va a ir hacia allá. Hay muchas empresas que dicen, ah, sí, yo estoy enfocado al cliente, pero dicen, ah, sí, pero mientras cubra con los requisitos que yo tengo y mientras no afecte a las circunstancias que nosotros nos hemos enfrentado y mientras lo podamos hacer en el tiempo que nosotros tenemos definido. Y entonces se empieza a poner tantas restricciones al cliente que dice, oye, ¿realmente estás enfocado al cliente o estás nada más tratando de decir que es al cliente, pero que cumpla con todos tus requerimientos? Entonces, ágil lo que permite es eso, ¿no? O sea, qué tanto nos vamos a extender y hasta dónde podemos llegar a este alcance. Y por aquí nos preguntan, Luis, ¿dónde pueden encontrar el link de reporte de agilidad 2019? Sí, este es un reporte que salió, me parece que fue en enero. Por supuesto, si les parece, Leti, yo les puedo dejar por ahí el link. Es una Excelente. empresa que se llama Business Agility Institute. Ahí está todo el link y ustedes van a ver ese reporte. La verdad es que es como de unas 30 o 40 hojas. Menciona información de veras súper interesante que nada más para poder comentarlo, yo creo que fácilmente nos llevamos unas 2, 3 horas de tan rico que se encuentra la información en este mismo reporte. Y seguramente el siguiente año todavía va a seguir incrementándose en este valor. Excelente, Luis. Y bueno, por aquí Andrea nos pregunta, ¿qué autor recomiendas para ampliar el conocimiento sobre resiliencia? Resiliencia. Fíjense que desde resiliencia, desde el punto de vista organizacional, no hay tanta literatura, pero si lo podemos ahora sí que transferir, existe un autor que a mí me gusta mucho, ya ha escrito N número de libros, se llama Boris Cyrulnik. También les voy a poner el nombre porque me parece que es polaco y ha escrito un chorro de libros y habla precisamente de lo que él sucedió desde su óptica como judío en todas estas situaciones, vivió ambas guerras, etcétera, etcétera, y él vio a lo largo de todo esto lo que es el proceso de resiliencia. Tenemos otra persona, me parece que es francesa, se llama Stefan Banistadel o algo así, también les paso los nombres y seguramente con estas dos personas, inclusive en México hay muchas personas que hablan sobre resiliencia y los pueden ver en las pláticas TED, pero les paso también la información a aquellos que lo requieran, ¿no? Con mucho gusto. Excelente, Luis. Y por aquí Ivette nos pregunta que si hay un plan para desarrollar paso a paso la resiliencia en los equipos ya maduros y difíciles. Supongo el ya maduros de edad. Bueno, es que aquí hablamos de dos elementos, ¿no? Porque si hablamos de maduros que ya tienen cierta edad y tienen un poquito de trabajo este proceso de resiliencia, pues sí tenemos que trabajar con algún tipo de traje a la medida donde tengamos que empezar a entender primero cuáles son sus principales motivadores. Acuérdense que los procesos ágiles hablan mucho de lo que es principios y valores. Y después de la resiliencia, hay muchos que ya estamos acostumbrados a hacer como siempre lo he hecho, ¿y por qué no vas a hacer ahorita las cosas diferentes? Entonces, CDG tiene muchas características y muchos planes que de alguna forma entendiendo un poquito más qué es lo que necesitan y entendiendo cuáles son estas características, se puede hacer algo a la medida que puede ayudar precisamente a este tipo de equipos. Ahorita si me dices una respuesta, pues tendría que entender cuáles son estos motivadores, pero seguramente podemos ayudarles. Exacto. Bueno, Luis, por aquí nos preguntan, en este panorama de COVID y aunque o existe este tema, las empresas deben ser ágiles, adaptables, resilientes. ¿Qué hacer con el miedo a que no funcione una idea o acción? Recuerden lo que dice 3M, equivócate, pero equivócate rápido, no pasa nada. El hecho de que hagas la prueba y es como si alguien de repente trata de subirse un árbol y agarra, se sube el árbol y se cae. Híjole, ya no me puedo volver a subir. No, lo importante es que qué hiciste y qué puedes aprender de esto. La resiliencia radica precisamente en esta situación que tuviste podríamos decirlo así, un fracaso,
qué tienes que hacer y qué aprendiste bueno de eso y qué tienes que aprovechar de esa experiencia para evitar que vuelva a suceder. Hay empresas que trabajan mucho con manuales de lo que llaman mejores prácticas, qué ya hicieron y no les funcionó y qué sí hicieron y les funcionó muy bien. Entonces, de veras, háganlo, o sea, experimenten. Obviamente, equivócate, pero rápido, corrige tu camino y cuáles son los aprendizajes que tuviste a partir de eso. Exacto. Y por aquí otra pregunta que nos dicen, ¿qué ventajas tiene una organización resiliente ante las exigencias del presente contra una organización que no tiene estabilidad de resiliencia? Pues no puedo ser tan tajante, pero sí les puedo decir que una empresa que es resiliente, ¿y qué es resiliente? Que se recupera de los cambios. Entonces ustedes díganme, si una empresa no se recupera de algún golpe que tuvo, pues puede pasar lo que ahora está sucediendo con el COVID. Hay empresas que están cerrando porque no tuvieron esa capacidad de poder adaptarse al cambio y que no alcanzaron a prever lo que venía a través de un proceso ágil. Entonces, una empresa que es resiliente tiene ese aprendizaje y a partir de ahí sigue desarrollándose. Y la empresa que no lo es, pues ustedes ya se imaginarán, ¿no? Entonces sí tiene que ver mucho con la parte de todos tenemos que ser resilientes, hay que aprender de los errores, hay que aprender de las fallas, hay que aprender de estos problemas que en su momento tenemos y cómo podemos aprovechar eso que nos pasó en algo positivo. Entonces, si no lo hacemos, significa que no hemos aprendido, perdón que lo diga, pero vamos a tener problemas en un futuro si no somos resilientes. Exacto. Y por aquí nos preguntan, ¿una persona resiliente es por definición una persona que ha sufrido mucho? Yo creo que mucha gente relaciona la falta de resiliencia o la resiliencia más bien con Con el dolor, sufrimiento, ¿no? Con el dolor. sufrimiento. Bueno, ¿se acuerdan que les había platicado de este autor, Boris Cyrulnik? Él tiene un libro particularmente, inclusive pueden ver su plática en YouTube, donde su título particularmente dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No todas las personas que han sufrido son resilientes, porque pueden seguir sufriendo y decir, ay, es que en su momento yo, cuando era chiquito, me abandonó mi papá, y toda la vida se la pasan bajo esa bandera de decir que nunca pudieron superarlo, y hay personas que son muy resilientes sin haber sufrido, es decir, tuvieron ciertas desventajas en este caso y finalmente salieron avantes y son excelentes en esa vida. Entonces, no tiene que ver el hecho de ser resiliente con que si lo sufres o no lo sufres, tiene que ver con tu capacidad para sobrepasar esta dificultad que en su momento te presentas. Exacto. Muchas gracias, Luis. Por aquí Agustín pregunta, ¿cómo sugieres cuantificar los beneficios en un entorno donde muchos empresarios están enfocados en el corto plazo y minimizar errores? Híjole, yo creo que ahí me iría con un ejemplo que menciona Amazon en su momento. Amazon, cuando empieza a trabajar en los procesos de ágil, uno de los principales puntos que pone en la mesa es cuál es el objetivo de hacer este equipo o este proyecto, por un lado, y que todos lo sepan. Y por otro lado, cuáles son los métricos que vamos a identificar para saber si vamos avanzando por un camino correcto. Y el último punto es cuál es el entregable que yo espero cubrir en estas características. Entonces, si ustedes recuerdan, las empresas ágiles lo que hacen es que no hacen un proceso waterfall, o sea, no esperan desde que inicia el proyecto hasta que lo termine, que pudieron haber pasado en el número de días, meses o años, y al final se lo entregan al cliente y el cliente dice, es que esto no era realmente lo que necesito. El proceso ágil lo que hace es que son entregas inmediatas y constantes. Entonces, en la medida que el cliente va cada vez acercándose más con ustedes y diciéndoles, hey, vas por buen camino, lo vamos haciendo bien, qué mejor métrico vas a tener que la satisfacción de los clientes y estar en constante comunicación con ellos. Entonces, sí tiene que ver mucho con la interacción que tengas con el cliente y el enfoque en cuanto a atenderlo a él. Entonces, lo que hacemos es, si quieres resultados rápidos, pues trabaja con cierta cadencia que te permita hacer avances graduales, como dice Scrum, son entregas rápidas al cliente y lo vas a ver inmediatamente en la reacción del mismo. Excelente, Luis. Muchas gracias. Por aquí Carlos nos pregunta, ¿qué nos puedes compartir sobre psicología positiva y cómo podemos culturizar la agilidad y enfoque al cliente? A ver, déjame entender bien la pregunta. ¿Qué me puedes comentar de psicología positiva y...? Y otra pregunta adjunta, ¿cómo podemos culturizar la agilidad y enfoque al cliente? Sí, yo Ok. creo que son dos preguntas, ¿no? Sí, por Por un lado, separado.
Híjole, la verdad es que la psicología positiva tiene que ver con prácticamente, digo, si no viene si no soy experto en esta parte de la parte del concepto de psicología, sí puedo decir que desde el punto de vista, inclusive piénsalo como un niño. Cuando un niño está tratando de subir unas escaleras y como mamá le dices, no, no lo hagas, pues ¿qué pasa con el niño? Se queda traumado y dice, ¿sabes qué? Mejor en este caso, ya cada vez que veo una escalera, no voy a subir esta escalera. La psicología positiva lo que hace tiene que ver un poquito también con el concepto de coaching. Oye, si subes las escaleras, ¿qué debería pasar? ¿Cómo lo puedes hacer positivamente? Bueno, si te caíste, ¿qué aprendiste de esta parte de que te caíste? ¿Cómo lo puedes aprovechar para una siguiente opción que vuelvas a ver unas escaleras? Entonces, la psicología positiva lo que hace, obviamente, es que la gente aprende solamente con cosas que son, bueno, no solamente, sino que la mente no sabe la palabra no. En otras palabras, si yo les digo ahorita en este mismo instante, por favor, por más que lo quieran, no, no y no se imaginen un elefante rosa con rayas grises. Entonces, automáticamente todos lo estamos pensando. Entonces, si por favor te dicen, oye, mijo, no te vayas a caer, la mente está pensando en esto y dice, tengo posibilidad de caerme, me voy a caer. Entonces, el concepto positivo tiene que ver con decir, oye, si ahorita estás aquí, por favor, ten cuidado donde pisas. No te estoy diciendo lo mismo, pero en un esquema diferente. ¿Cuál funciona mejor? Pues por supuesto el segundo. Y por otro lado, la pregunta de, bueno, ¿cómo trabajar con empresas que son resilientes y ágiles al mismo tiempo? Pues prácticamente, si ustedes vuelven a ver la presentación, le está dando pautas de cuáles sean las primeras partes del proceso, pero lo primero es, por supuesto, involucrar, convencer y lograr el compromiso de la alta dirección para que a su vez empiece a cascadear esta información. De acuerdo. Gracias, Luis. Y por acá Fernando pregunta, ¿cómo trabajar en cambiar el pensamiento de que si escalo procesos se va a resolver más rápido todo? Dice, desde mi punto de vista, no es el camino para hacernos más ágiles. ¿Qué opinas al respecto, Luis? Acuérdense que ágil no tiene que ver con la parte de una metodología, no es un proceso. Es una forma de cultura y es una forma de valores y es una forma de visión. Si hay un libro que en su momento, hace N número de años, no voy a decir cuántos años tengo, pero ya son suficientes, Jan Carlson en su momento hizo un libro que le llaman el momento de la verdad y tiene que ver con estos momentos donde el cliente se acerca y cada contacto que tiene el cliente con alguno de los representantes de la organización le llaman que puede ser un momento de magia o un momento de desapego. Entonces, si tú quieres hacer algo y estás enfocado en que vas a atender al cliente y lo vas a hacer de una forma correcta porque ese es tu objetivo y la empresa está enfocada en este esquema, ahora sí, lo que hagas o dejes de hacer y esté enfocado en eso, seguramente va a ir por buen camino. Entonces, aquí el ágil lo que invita es no necesariamente a romper procesos, pero que el primer esquema va enfocado al cliente, a las necesidades de él y cómo puedo hacer para atenderlo mejor. Entonces, sí, efectivamente, escalar procesos, hablamos de un proceso waterfall. Tenemos que cambiar la cultura, tenemos que cambiar el concepto, tenemos que cambiar el esquema a lo que es filosofía y valores. Enfoque en el cliente. Si estamos en ese camino y dice, oye, es que hice esto porque finalmente así atendí al cliente y él dijo que estaba correcto en esta parte, es más fácil que los demás digan, entonces creo que vas por buen camino, ¿no? Entonces, sí hay que cambiar un poquito la cultura tradicional y nuevamente, como les dije, es un músculo que tenemos que estar constantemente ejercitando, pero no va a pasar de la noche a la mañana. De acuerdo, Luis. Y por aquí Mari Carmen comenta y nos pregunta, me interesó mucho el concepto de mar rojo y mar azul, cuando muchos hacemos lo mismo, pero hay que ver cómo podemos diferenciarnos de los demás. ¿Existen algunas técnicas que nos ayuden a poder descubrir las oportunidades? Sí, hay un N número de libros. La verdad es que ahorita, así como que en la mente, no recuerdo quiénes son los autores, solo me acuerdo que se llama uno John Ching y una persona que también tiene un apellido así medio raro. Ustedes lo pueden ver directamente en YouTube. Hay N número de empresas. Este libro creo que se publicó hace como 8 o 9 años, pero tiene que ver prácticamente en, oye, esto que estás haciendo, y son preguntas básicas, ¿esto que tú haces, lo hacen otras personas? Sí, lo que estás haciendo, ¿lo puedes mejorar? Si la respuesta es sí, te estás metiendo en el concepto de mar
rojo, porque finalmente mejoras algo que ya está establecido. Pero si dices, oye, ¿qué otra forma lo puedo hacer diferente? Es una gran diferencia. Eso es lo que empieza en el mar azul. Un ejemplo muy claro y sencillo sucedió con un panadero ahorita en esta época de la pandemia, donde decía, oye, ¿sabes qué? En mi panadería ya la gente no viene, ya era un panadero exitoso, y ahorita ya la gente no viene a comprar pan porque tiene temor de que se vaya a contagiar aquí. ¿Qué hago? Cierro mi changarro y ahora me pongo entonces ahora a ser herrero, ¿o qué hago? Entonces, en su momento el asesor le dijo, ¿sabes qué? Piensa diferente. Para no hacer largo el anuncio o el comentario, lo que él hizo, y fue una idea que él tuvo, es lo mismo que hace, lo mismo que es experto en hacer pan, y como la gente no sale y ve cuáles son sus necesidades, que salen nada más una vez a la semana, lo que se le ocurrió hacer es, en lugar de vender el pan ya horneado, vendía la masa, la congelaba y en ese momento la distribuía a todas las personas y ellos compraban ahora sí que todo lo que es un paquete para una semana, y cuando ellos querían nada más agarraban la masa, la ponían en el hornito y automáticamente tenían el pan como si estuviera recién salido del horno. Entonces, él lo que generó es un océano azul, porque nada más se le había ocurrido, pero no fue un cambio radical de las cosas que él hacía. Y entonces, a partir de eso, empieza a identificar estas diferencias. Entonces, la pregunta es, ¿lo que estoy haciendo lo puedo hacer diferente? ¿Qué nadie ha pensado? Y entramos en la parte de creatividad. Pues muchísimas gracias, Luis. Ya con esta pregunta terminamos. Los invitamos a todos que nos sigan en nuestras redes sociales y aquí tienen el código QR donde van a poder descargar la presentación. Y la liga, donde puedan descargar también este PowerPoint que Luis nos hizo favor de compartir. Y pues bueno, quiero invitarlos a que no se pierdan las próximas sesiones de estos webinars que preparamos para ustedes. El próximo es el 30 de junio, con salud mental en busca del equilibrio emocional. Los esperamos de vuelta a las 11 en punto. Y pues bueno, también los invitamos a que nos visiten en nuestra página web, en donde podrán descargar artículos, soluciones, papers, y donde se encuentra precisamente, recientemente hemos por aquí compartido un artículo de este tema de resiliencia, pueden consultarlo también por aquí. Los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde además de esta sesión que va a estar grabada y la van a encontrar ahí, van a encontrar el resto de webinars que hemos estado realizando para ustedes, así como entrevistas, conferencias y algunas cápsulas informativas de interés que puede ser para ustedes. También los invitamos a que nos sigan en LinkedIn, donde podrán encontrar infografía, artículos, algunas recomendaciones y demás. Y pues bueno, contáctenos para cualquier duda, comentarios, sugerencias. Aquí tienen nuestros datos de contactos. Y pues muchísimas gracias por su tiempo, por esta sesión y que tengan excelente día.